Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Historia 1. Me llamo Marco Salazar. Soy fotógrafo freelance. Y aunque me he especializado en eventos culturales, también colaboro de vez en cuando con revistas de misterio. En el verano de 1990, por pura casualidad, me tocó vivir algo que hasta hoy me cuesta explicar. Y créeme, no soy de los que se asustan fácilmente. Todo empezó porque una colega de la universidad, Lucía, me llamó para que la acompañara a cubrir un reportaje para una revista que recién estaba empezando. El tema era sobre leyendas urbanas de Madrid, y uno de los lugares que teníamos que visitar era el famoso Palacio de Linares, justo en Cibeles. En ese entonces, el ayuntamiento había permitido a un grupo de parapsicólogos hacer una investigación oficial allí. Y la movida había llamado la atención de medio mundo. Yo no creía en fantasmas. Para mí, todo eso era puro cuento. Algo que la gente necesitaba creer para darle emoción a la vida. Pero acepté ir porque, sinceramente, el palacio es impresionante. Y cualquier excusa era buena para sacar fotos en un sitio así. Llegamos al palacio una tarde calurosa de julio. El sol pegaba fuerte y la ciudad vibraba con ese ajetreo constante del centro. Pero al entrar al edificio, algo cambió. No sé explicarlo. No era que hiciera frío, ni que pasara nada raro de inmediato, pero sentí como si hubiese cruzado un umbral invisible, como si ahí dentro el tiempo funcionara distinto. Lucía se rió cuando le conté lo que sentía. Me dijo, «Ya estás sugestionado». Y puede que tuviera razón. No digo que no. El equipo de investigación que estaba allí nos dejó seguirles un rato. Había micrófonos por todas partes, cámaras antiguas con visión nocturna, detectores de sonido, incluso uno de esos aparatos que supuestamente captan cambios de energía. Uno de los técnicos, un tío flaco con cara de no haber dormido en una semana, nos dijo que llevaban días grabando cosas rarísimas. Sobre todo, en el ala norte del segundo piso, dijo. Ahí se oyen cosas. Nos condujeron a una sala donde tenían grabaciones. Nada de sustos ni voces claras, solo murmullos, interferencias, golpes. Hasta que pusieron una cinta, una voz infantil, débil, como si viniera de muy lejos. Decía algo así como, «¿Dónde está mi madre? ¿Por qué me dejaron aquí?» Lucía me miró con los ojos abiertos como platos. Yo traté de buscar una explicación lógica. Podría ser cualquier cosa, un sonido del exterior, interferencia, algún truco, lo que fuera. Pero luego pasó algo que me dejó helado. Nos dejaron recorrer el ala norte un rato a solas. No había casi luz, solo una lámpara de mano que nos prestaron. Estábamos tomando fotos de un corredor cuando notamos que la lámpara parpadeaba. Al principio pensamos que era la batería, pero justo entonces escuchamos un golpe seco en una de las puertas del fondo. Lucía me agarró el brazo, pero yo avancé. Cuando abrí la puerta, lo juro por lo que más quieras, sentí un susurro en la oreja. No fue una voz mental ni algo que me imaginé, fue un susurro físico, como cuando alguien está justo detrás de ti y te habla bajito. Solo dijo una palabra, Raimunda. Me giré en seco. No había nadie. Lucía entró tras de mí, con la cámara lista. Yo no sabía si había perdido la cabeza o qué. Seguimos sacando fotos, pero yo ya no podía pensar en otra cosa que en esa voz. Al día siguiente, cuando revelamos las fotos, esto fue antes de lo digital, claro, una de ellas nos puso los pelos de punta. Era una imagen del corredor, justo antes del cuarto donde escuché el susurro. En el reflejo del espejo del fondo se veía algo, o mejor dicho, alguien. La figura de una niña, de pie, como esperando. El rostro era borroso, pero el cuerpo se veía claramente. Vestido blanco, cabello oscuro. No estaba allí cuando hicimos la foto, te lo aseguro. Lucía llevó esa imagen al equipo del palacio. La compararon con otras tomadas por los investigadores, y resulta que ya tenían imágenes similares. Siempre en ese mismo ala, siempre una figura infantil en algún reflejo. Nos contaron entonces la historia completa. Según la leyenda, el marqués de Linares tuvo una relación con una estanquera, y de esa relación nació una niña, Raimunda. Como la unión era escandalosa para la época y no querían que se supiera nada, dicen que encerraron a la niña en el palacio, lejos de la vista de todos.
Algunos afirman que murió allí, sola. Otros dicen que la mataron. Nadie sabe con certeza. Pero lo que todos coinciden es que, desde entonces, hay presencia de una niña en ese lugar. Siempre sola, siempre en silencio, a veces preguntando por su madre. Nunca publiqué esa foto, no por miedo, sino porque sentía que era algo íntimo, algo que no debía ser usado para ganar visitas o dinero. Años después, volví a pasar por Cibeles y me detuve frente al palacio. Desde fuera parece un lugar elegante, lleno de historia. Pero si te quedas ahí unos minutos, si miras con atención, puedes sentirlo. Ese silencio pesado, esa tristeza que se mete bajo la piel. Yo no sé si existen los fantasmas. No me atrevo a afirmarlo. Pero sí sé que hay lugares donde algo permanece, donde una historia no termina del todo. Y el Palacio de Linares es uno de ellos. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Elena Romero, soy arquitecta y llevo más de 20 años trabajando en restauración de edificios antiguos. No soy supersticiosa, nunca lo he sido, pero hay algo que viví hace años, en un lugar emblemático del centro de Madrid, que me hizo cuestionarme muchas cosas que aún hoy prefiero no contar a todo el mundo. Esto pasó cuando colaboraba con una empresa encargada de realizar una inspección estructural en un edificio histórico, la Casa de las Siete Chimeneas, donde está el actual Ministerio de Cultura, en la Plaza del Rey. El edificio es precioso. Tiene una fachada austera, con un aire clásico, y lo que más llama la atención, como su nombre indica, son las 7 chimeneas que coronan el tejado, imponentes y misteriosas. Desde el primer día, algo no me cuadraba. Habíamos empezado la inspección un lunes por la mañana. El edificio estaba en funcionamiento, así que solo podíamos trabajar después de las 6 de la tarde, cuando los funcionarios se iban. Yo tenía que hacer levantamientos y revisar zonas específicas, sobre todo la parte del tejado y las bujardillas, que no habían sido tocadas en décadas. La mayoría de los técnicos evitaban esa zona. No lo decían, pero se notaba. Uno de los obreros me soltó de broma: «Allí arriba vive la del vestido blanco, ya verás tú». Me reí. Pensé que era uno de esos chismes viejos que se cuentan entre trabajadores para romper el hielo. Nada más. El primer par de días no pasó nada raro. Silencio absoluto, polvo por todas partes, y ese crujido constante que hacen los edificios antiguos cuando se enfrían por la noche. Todo normal. Hasta el tercer día. Subí sola al ático con mi linterna y mi plano. Era una zona olvidada, con muebles cubiertos por sábanas y ventanas, que apenas dejaban pasar la luz de las farolas. Mientras medía un muro, escuché lo que pensé que era una puerta abriéndose. Un chirrido seco. Me asomé al pasillo. Nadie. Bajé a revisar si alguien había subido sin avisar. Nada. Pregunté al guardia de seguridad. Me dijo que él no había visto a nadie más subir. Volví a mi trabajo. A la media hora, me estaba preparando para tomar unas fotos cuando lo escuché. Un grito, pero no uno cualquiera. No un chillido o una exclamación. Era un grito de mujer, de esos que se te clavan en el pecho, como si alguien estuviera llorando con todo el alma. Era largo, desgarrador, y venía justo del otro extremo del ático. Me quedé congelada. Pensé, ¿habrá alguien atrapado? ¿Se coló alguien? Cogí la linterna y fui hacia el sonido. Nada. El silencio más absoluto. Revisé habitación por habitación. Solo polvo y cajas viejas. Volví abajo con el corazón en un puño. Le dije al guardia lo que había escuchado, y me miró serio, como si supiera exactamente a qué me refería. «Eso lo hemos oído varios aquí», me dijo. «Pasa de vez en cuando. Siempre en esa planta». Intenté racionalizarlo. Una tubería, un pájaro, el viento, cualquier cosa. Pero no, ese grito no era un sonido cualquiera, era humano, y estaba sufriendo. Al día siguiente, llegué con más luz, con la intención de revisar bien esa planta. Quería entenderlo. No podía irme con esa sensación de que algo se me escapaba. Subí al ático antes de que anocheciera. Me pasé horas revisando, tomando fotos, incluso grabé con mi móvil. No encontré nada fuera de lo común, hasta que vi algo entre las vigas. Una pequeña trampilla de acceso a la parte interna del tejado. Estaba sellada con unos clavos antiguos. Logré forzarla y me metí dentro.
Había una especie de hueco oculto entre el tejado y el techo del ático. Polvo, telarañas y un anillo de oro, con una inscripción apenas visible. Zapata, siempre tuya. No soy de asustarme fácil, pero esa noche dormí fatal. Soñé con una mujer que gritaba, una figura con el rostro difuso que me llamaba por mi nombre. Me desperté sudando, con una sensación horrible, como si algo se hubiera metido dentro de mí. Días después, se lo conté a un historiador que trabajaba con nosotros. Me dijo que esa casa tenía una leyenda muy antigua, que allí vivió una pareja, el capitán Zapata y su esposa. Él murió en batalla, y ella, al enterarse, se tiró desde lo alto del edificio, o eso decían. Otros rumores hablaban de un crimen pasional encubierto, una historia sucia que la nobleza de la época había tapado. Se supone que el espíritu de la mujer quedó atrapado ahí, vagando sin descanso, lamentándose. Hay incluso registros de personal de limpieza y vigilancia que renunciaron por escuchar los mismos gritos que yo. Volví a entrar una última vez. Dejé el anillo donde lo encontré y cerré la trampilla. No quise llevarme nada. Desde entonces, cuando paso por la Plaza del Rey y levanto la vista, no puedo evitar mirar esas 7 chimeneas. Hay algo en ese lugar, algo que se quedó, algo que no puede irse. Y aunque ya no trabajo más en ese edificio, todavía hay noches en que me despierto, con ese mismo grito resonando en mi cabeza. Vamos con la tercera historia. Me llamo Carlos Aguirre, soy electricista. Llevo años currando en todo tipo de edificios, casas viejas, oficinas, incluso hospitales. Nada me sorprende ya, pero si hay un sitio donde viví algo que todavía me cuesta explicar, fue en el Museo Reina Sofía. Te cuento, fue en el año 2003. Nos contrataron a mí y a mi compañero Raúl para revisar el sistema eléctrico en algunas zonas del museo que estaban teniendo problemas con los diferenciales. Era una faena de rutina, cables antiguos, saltos de luz, lo de siempre. Pero nos tocó trabajar en un sitio poco habitual, los sótanos. Lo que la gente no sabe es que el edificio, antes de ser museo, fue un hospital. Y antes de eso, un sanatorio mental. O sea, nada nuevo. Porque en Madrid casi todos los edificios viejos tienen su historia oscura. Pero lo que vivimos ahí, eso fue otra cosa. El primer día bajamos al subnivel 2, una zona cerrada al público. Estaba medio en obras, con pasillos vacíos y luces parpadeantes. Nada muy acogedor, pero bueno, lo nuestro era revisar el cableado, así que nos pusimos manos a la obra. Llevábamos como media hora allí cuando escuchamos una puerta cerrarse de golpe detrás de nosotros. Nos giramos al instante, no había nadie. Raúl me dijo que seguramente era una corriente de aire, pero no había ventanas, ni ventilación, solo pasillos cerrados. Lo dejamos pasar. Estábamos acostumbrados a sustos tontos, ruidos raros, crujidos. Pero aquello no fue un crujido. Fue una puerta cerrándose sola. Al día siguiente, volvimos para seguir con el trabajo. Esta vez bajé solo, porque Raúl se quedó arreglando unos interruptores arriba. Yo estaba revisando unos cables detrás de un panel, en una esquina donde casi no llegaba la luz, cuando sentí que alguien pasaba corriendo por el pasillo. Pensé que era uno de los del equipo de seguridad, así que salí a saludar. No había nadie, y entonces lo escuché. Un murmullo, un susurro bajito. No eran palabras claras, pero sí una voz, de hombre, como si hablara para sí mismo o como si rezara. Me acerqué poco a poco, siguiendo el sonido. El murmullo se detuvo justo cuando doblé la esquina. Ahí, parado en medio del pasillo, vi una silueta. Era una figura de espaldas, con lo que parecía una túnica oscura. Pensé que era una estatua, porque no se movía. Me quedé quieto. No sé cuánto tiempo pasó, unos segundos, quizás más, y en ese momento la figura desapareció. Así, sin más, como si se deshiciera en el aire. Salí corriendo. Lo admito. No soy valiente cuando algo me supera. Subí las escaleras como si me persiguiera el demonio, y le conté a Raúl lo que vi. Se me quedó mirando un rato y luego me dijo: «Tú también lo viste, ¿eh?» Resulta que días antes, otro técnico lo había mencionado, que en los sótanos se veía a veces una sombra de cura o de fraile caminando por los pasillos, y que incluso algunos lo habían apodado
Ataulfo, al parecer, era un mote que le habían puesto los obreros durante la reforma del museo en los años 80, porque decían que el sitio estaba maldito, y ese nombre quedó. Esa misma noche, nos quedamos un rato más tarde para terminar unas pruebas. Decidimos colocar una cámara de vigilancia de las que teníamos para seguridad, apuntando hacia el pasillo donde yo vi la figura. Queríamos ver si se captaba algo raro. A la mañana siguiente, revisamos el video. Y sí, había algo. A las 2:37 de la madrugada, se ve perfectamente cómo la puerta metálica del cuarto eléctrico se abre sola. No hay viento, no hay movimiento en la sala. Simplemente se abre, y luego una sombra pasa rápidamente por delante del visor de la cámara. Una sombra que no tiene forma humana exacta, pero se mueve como si alguien caminara rápido. No lo reportamos oficialmente. ¿Quién nos iba a creer? Pero hablamos con uno de los guardias de noche, un señor mayor, que llevaba allí desde los inicios del museo. Cuando le contamos, solo dijo: «Ese es Ataulfo. Si no le molestas, no hace nada. Solo aparece». Al poco tiempo, nos asignaron otro proyecto y dejamos el Reina Sofía. Nunca volví a trabajar ahí, pero cada vez que paso por la calle Santa Isabel y veo el edificio imponente, con sus cristales y su arte contemporáneo dentro, no puedo evitar pensar en lo que hay debajo, en los sótanos, en las paredes antiguas, húmedas, llenas de historia y de cosas que se han querido olvidar. No sé quién fue Ataulfo, si de verdad era un fraile o un paciente del sanatorio. Solo sé que esa presencia está allí. No molesta, pero se deja ver, y te aseguro que, cuando lo hace, nunca lo olvidas. Historia 4. Me llamo Martín Herrera, y durante muchos años fui camarero en una taberna pequeña, de esas que ya no quedan, que estaba justo en uno de los laterales del cuartel del Conde Duque, en Madrid. Hoy en día es un centro cultural muy bonito, lleno de exposiciones y conciertos, pero cuando yo trabajaba ahí, ese edificio tenía otra cara, una más oscura, más rara. La taberna no era gran cosa, pero tenía su clientela fija. Vecinos de toda la vida, viejos soldados retirados, músicos que ensayaban en el centro y bajaban por una caña. Y aunque el ambiente era bastante normal, había algo que nos tenía a todos con los pelos de punta. Los ruidos. Sí, los ruidos. No hablo de tuberías, ni de ratas, ni de cosas que uno se inventa cuando tiene sueño. Hablo de pasos, golpecitos, susurros, y lo peor, risitas suaves, como si hubiera niños pequeños jugando justo debajo del suelo. La primera vez que lo noté fue una noche cualquiera, después del cierre. Me quedé solo limpiando. Eran como las 2 de la mañana. Apagué la cafetera, empecé a barrer detrás de la barra y, de pronto, escuché un pequeño golpecito. Pensé que era alguna botella mal colocada, pero luego vinieron 3 golpes más, seguidos, como si alguien llamara desde abajo. Me agaché, moví unas cajas, pero no vi nada, y entonces lo escuché claro. Una risa chiquita, aguda, como la de un niño travieso. Me puse rígido. No hay nada que dé más miedo que un sonido infantil en mitad de la noche, cuando sabes que estás solo. Revisé todo el local, incluso abrí la trampilla del almacén para ver si se había colado alguien. Nada. Al día siguiente, se lo conté a Lucía, la dueña del bar. En vez de reírse, me miró seria y me dijo: «Ah, tú también lo escuchaste». Resulta que varios empleados lo habían oído antes. Incluso algunos clientes, en días tranquilos, preguntaban: «¿Y esos niños que juegan ahí abajo? ¿Hay una guardería cerca?». Obviamente, no había ninguna. Solo muros antiguos y piedra. Yo empecé a fijarme más. Y no era solo de noche. Algunos días, cuando el bar estaba medio vacío, los ruidos volvían. Golpes, arrastrones, pasos pequeñitos, siempre desde el suelo. Un músico argentino que venía todos los viernes a tocar la guitarra me dijo una vez que él también lo notaba. Me lo dijo en broma, claro. «Seguro que tenéis unos duendecillos viviendo en el sótano». Nos reímos, pero algo de eso se quedó en el aire. La leyenda empezó a crecer. Algunos clientes habituales, sobre todo los más mayores, empezaron a contar que hace décadas,
Cuando el cuartel del conde duque aún estaba medio abandonado, se decía que en sus bajos vivían cosas. Un vecino me contó que su abuelo juraba haber escuchado pequeños pasos corriendo entre las paredes cuando patrullaba por el lugar durante su servicio militar. Todo era raro, pero nada realmente aterrador. Hasta que una noche pasó algo que todavía me pone la piel de gallina. Era invierno. Estábamos cerrando más temprano porque hacía mucho frío y no había casi nadie. Me quedé yo solo, limpiando. Había bajado al pequeño almacén subterráneo para reponer cervezas. Allí no llegaba ni una pizca de cobertura. El sitio era húmedo, con techos bajos y olor a tierra. Mientras colocaba las cajas, escuché que algo caía al fondo. Un frasco de aceitunas, creo. Me acerqué, pensando que se había movido por el peso mal repartido, pero cuando me agaché a recogerlo, sentí un tirón en el pantalón. Algo pequeño, como una mano diminuta, me lo jaló desde atrás. Me giré en seco. No había nadie, solo el frasco en el suelo. Y luego, otro frasco se cayó al otro lado del almacén. Salí corriendo. No te lo voy a negar. Salí corriendo como un crío. Después de eso, me negué a bajar solo. Me llamaban exagerado, pero algo me decía que ese lugar no era solo un sótano viejo. Lucía empezó a investigar un poco y se enteró, por unos papeles antiguos, que en los años 40 se usaba esa parte del Conde Duque como taller clandestino. Un taller que operaba sin permiso, y que tenía varios trabajadores encerrados ahí abajo durante horas, sin luz ni ventilación. No eran duendes, eran personas, gente explotada, casi escondida del mundo. Algunos decían que incluso hubo accidentes allí abajo, muertes, y que todo eso quedó impregnado, de alguna manera. La historia de los duendes seguía viva entre los clientes. Ya era parte del bar. Nadie se lo tomaba en serio, pero nadie quería quedarse solo mucho tiempo en silencio. Por si acaso, cuando cerramos el bar, unos años después, bajé por última vez al almacén. Lo hice con una linterna buena, a plena luz del día. Me quedé allí unos minutos, en silencio total. No pasó nada, ningún ruido, ninguna risa. Pero cuando subí a las escaleras, juraría que escuché, bajito, una voz que dijo: «Hasta luego». Historia 5. Me llamo Sonia Márquez, y lo que voy a contarte pasó cuando tenía 17 años. Nunca hablé de esto públicamente, y tampoco es algo que me guste recordar, pero a veces, cuando alguien me dice que los fantasmas no existen, o que todo lo extraño tiene una explicación lógica, me acuerdo de aquellos días en Vallecas, y no puedo evitar sentir ese nudo en el estómago. Mi familia y yo vivíamos en un piso bastante normal, de esos de bloques iguales, cerca de la avenida de Buenos Aires. No éramos ricos, ni tampoco pasábamos necesidad. Mi madre era auxiliar de enfermería, mi padre, electricista. Yo era la mayor de 3 hermanos. Éramos una familia como cualquier otra, hasta que todo cambió. Todo empezó con mi hermana pequeña, Estefanía. Era muy inteligente, de esas niñas que no paran de leer, muy curiosa. Un día, en el instituto, unas compañeras le hablaron de una cosa que hacían por las tardes: jugar con la tabla Ouija. A mí me parecía una tontería, como eso de llamar a los espíritus. Nunca creí en esas cosas, pero ella sí, y al parecer participó en una de esas sesiones. No sabemos bien qué pasó, pero desde entonces empezó a comportarse diferente. Primero eran solo cosas pequeñas: insomnio, pesadillas. Decía que oía voces cuando estaba sola, pero poco a poco, aquello se volvió más serio. Empezó a tener episodios muy raros. Se quedaba mirando al vacío, decía que alguien la observaba, y a veces se le ponía la cara tan pálida que parecía otra persona. Una noche, se desmayó en casa. Cayó redonda en el salón, sin razón aparente. Mi madre la llevó al hospital, pero los médicos no encontraban nada. Todo parecía estar bien. A los pocos meses, Estefanía murió. Así, de repente, en la cama. Tenía 15 años. Dijeron que fue un paro respiratorio, pero nunca lo entendimos del todo. Fue como si algo se la hubiera llevado. A partir de ahí, nuestra vida se volvió un infierno. Todo empezó suave, pequeñas cosas, luces que se apagaban solas, puertas que se abrían,
cajones que encontrábamos fuera de sitio. Pensábamos que eran nervios, que el dolor nos estaba volviendo locos. Pero no, no eran nervios. Una noche, estábamos los 5 durmiendo. Yo empecé a escuchar un ruido, como un zumbido, muy bajo, pero constante. Me levanté pensando que era la tele del salón, pero estaba apagada. Fui a la cocina, y los platos del fregadero estaban todos rotos, como si alguien los hubiera tirado al suelo. Mis padres se despertaron por el ruido. Entraron en la cocina y nos quedamos los 3 allí, sin entender nada. Pero lo más fuerte vino días después. Estábamos todos durmiendo juntos en el salón, porque ya nos daba miedo estar solos en nuestras habitaciones. Fue una decisión desesperada, lo sé. Nos sentíamos más seguros así. Esa noche, oímos un golpe fortísimo en el pasillo, como si alguien hubiera estampado un mueble contra la pared. Mi padre fue el primero en levantarse. Cogió un palo, como si fuera a defendernos de un ladrón, pero no había nadie. Lo que sí vimos fue que el armario del pasillo estaba abierto, y la puerta arañada por dentro. Y entonces, la cruz que colgaba en la pared del salón se cayó sola. No solo se cayó, salió disparada, como si algo invisible la hubiera lanzado. Nos quedamos paralizados. Mi madre llamó a la policía. Sí, la Policía Nacional, a las 2 de la mañana. Cuando llegaron, al principio pensaron que estábamos nerviosos, que habíamos tenido una pelea familiar o algo, pero luego empezaron a pasar cosas delante de ellos. Uno de los agentes, lo recuerdo perfectamente, se quedó mirando una estantería del salón. De repente, un archivador voló solo y golpeó el suelo a medio metro de él. Otro de los policías intentó cerrar la ventana de la cocina, que se abría y cerraba sin parar, como si alguien la moviera con fuerza desde fuera. Pero estábamos en un 5º piso y no hacía viento. Todo eso quedó registrado en un informe oficial, que todavía existe. Lo puedes buscar. No nos inventamos nada. Ellos mismos dejaron constancia de los fenómenos que vieron. No se atrevieron a decir qué lo causaba, pero lo escribieron tal cual. Ese fue el momento en que supe que lo que pasaba en casa era real. Intentamos de todo. Llevamos a un sacerdote, nos recomendaron a un parapsicólogo, incluso fuimos a hablar con una médium que vino a casa. Todos decían lo mismo, que Estefanía no estaba en paz, que algo se había quedado ahí, con nosotros. Con el tiempo, las cosas fueron calmándose, o al menos eso creímos. Años después, cuando ya me había mudado, volví al edificio. Quise ver a los nuevos inquilinos, preguntarles si todo iba bien. No me atreví. Me quedé en la calle, mirando el balcón. Sentí una presencia. No sabría explicarlo. Algo me decía que no debía volver a entrar. Desde entonces, he aprendido a vivir con lo que pasó. No lo cuento para asustar. Lo cuento porque es verdad. Porque no todo tiene explicación, aunque queramos buscarla. Y porque, cuando el dolor queda atrapado en un lugar, como quedó en aquella casa, puede quedarse para siempre. Historia 6. Me llamo Iván Lobo, y soy técnico de luces desde hace más de 15 años. Siempre me ha gustado el teatro, aunque nunca quise subirme a un escenario. Yo soy de los que están detrás, en la oscuridad, haciendo que las cosas funcionen. Mi historia ocurrió en uno de los teatros más antiguos de Madrid, el Teatro Español, justo al lado de la Plaza de Santa Ana. Fue hace unos años, cuando me contrataron para cubrir la baja de un compañero. La obra que estaban montando era intensa, de esas que requieren muchos cambios de luces, así que estuve casi 3 semanas trabajando ahí, metido en los camerinos, los pasillos y sobre todo, en el foso técnico del escenario. El lugar tiene historia, y se nota. Las paredes son gruesas, todo cruje, el ambiente huele a madera vieja, telones y humedad, pero también tiene algo más, algo que uno no puede explicar con palabras. Desde el primer día, sentí que alguien me observaba. No era sugestión, te lo juro. Era como si, cuando te giras después de apagar las luces, alguien se quedara quieto detrás de ti, en silencio. La primera vez que me pasó algo raro fue durante un ensayo general. Yo estaba en mi cabina, arriba, controlando la consola de luces. Era de noche, y el teatro estaba vacío, salvo por los actores y el director. En una de las escenas, se suponía que las luces del palco derecho debían apagarse.
pero no se apagaron. Pensé que era un fallo mío, así que lo revisé. Todo estaba bien configurado. Lo intenté de nuevo. Nada. Las luces seguían encendidas. Y entonces el director gritó: ¿podéis apagar esa maldita luz? ¿Hay alguien sentado ahí arriba? Todos miramos. En el palco había una figura, una silueta de mujer, vestida de oscuro. Pensamos que sería alguien del personal, pero cuando uno de los ayudantes subió a comprobar, el palco estaba vacío. Esa noche nadie dijo nada. Cada uno se fue por su lado, en silencio. A la noche siguiente me quedé revisando el sistema eléctrico del teatro, que es más antiguo que muchas casas de Madrid. Estaba solo, con una linterna y mis herramientas. El lugar tiene recovecos rarísimos, pasillos estrechos, escaleras que no llevan a ningún sitio, y puertas cerradas con candado. Subí a la zona de telar, donde cuelgan las luces y poleas. Todo estaba en orden, pero cuando bajé, escuché pasos detrás de mí, claros, rítmicos, como de zapatos antiguos sobre madera. Me giré. No había nadie. Y entonces, sin previo aviso, una cuerda se soltó y cayó al suelo con un golpe seco. Era la cuerda del telón principal. Me acerqué a revisarla, y ahí fue cuando sentí un olor horrible, fuerte, como a quemado. No era el típico olor del teatro, ni humedad ni polvo. Era como si algo se hubiera podrido allí dentro. El problema es que no había nada. Bajé corriendo al camerino, y me encontré con Clara, una actriz que llevaba meses trabajando allí. Le conté lo que pasó, esperando que se riera o dijera que estaba loco, pero solo me dijo: eso es normal aquí. Todos lo hemos vivido alguna vez. Se aparece cuando le da la gana. Dicen que es una actriz que murió en uno de los incendios. Nunca dejó el teatro. No era la primera vez que oía hablar de eso. En el teatro español ha habido 3 incendios importantes. Y en todos, de alguna forma, el fuego nunca afectó al corazón del edificio. Es como si el lugar se protegiera a sí mismo, o alguien lo protegiera. Durante las siguientes funciones, esa presencia se volvió más evidente. Algunos días, las luces se apagaban sin motivo. Otras veces, los focos cambiaban de color solos. Una vez, una actriz gritó desde el camerino porque el espejo se empañó y apareció una palabra escrita con dedo: mírame. Pero no había nadie más allí. Lo más escalofriante, para mí, pasó en una función de sábado. El teatro estaba lleno. Yo tenía una visión clara del palco derecho, ese donde se había visto la silueta semanas atrás. La función iba bien, el público estaba entregado, pero en ese palco había una mujer sentada, vestida de negro, muy recta, sin moverse ni un milímetro. Lo raro es que nunca aplaudía, ni sonreía, no pestañeaba. Ni siquiera cuando terminó la obra y todo el mundo se puso de pie para aplaudir. Ella seguía ahí, impasible. Pensé que era una señora mayor, quizás dormida. Pero cuando las luces se encendieron, y miré de nuevo, el asiento estaba vacío. Y lo más inquietante, el asiento seguía bajado, como si alguien acabara de levantarse. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en ese teatro. Lo respeto, lo admiro, pero sé que hay algo allí. Algo que no se ve, pero que está, que camina por sus pasillos cuando todos se van, que se sienta a ver las funciones desde el palco derecho, esperando algo o a alguien. Y si algún día entras al teatro español y te parece oler a humo sin razón, o ves una figura en la oscuridad que no encuentras luego, no te asustes. Solo está viendo la función, como siempre ha hecho. Historia 7. Me llamo Jorge Méndez, y durante unos años trabajé como repartidor de madrugada en Madrid. Eran jornadas largas, aburridas, solitarias, pero bien pagadas. Repartía todo tipo de cosas: documentos, sobres urgentes, incluso pedidos raros a hoteles. Y a veces, por ahorrar tiempo, cruzaba el Parque del Retiro por dentro. Lo hacía justo antes de que lo cerraran por la noche, o, en ocasiones, cuando alguien me abría desde dentro. Eso era ilegal, claro, pero todo el mundo hace sus atajos cuando se sabe la ruta. Una noche, eso me pasó factura. Era otoño, de esos días en los que el aire huele a tierra húmeda y las hojas hacen ruido bajo tus zapatos. Eran casi las 22:30. El Retiro ya estaba cerrado oficialmente,
pero un vigilante conocido me dejó pasar por una entrada lateral. Iba de paso, solo quería acortar camino. Caminaba rápido, sin mirar mucho alrededor, con los cascos puestos, como siempre. Pero justo al llegar a la glorieta donde está la estatua del ángel caído, algo me hizo detenerme. No sé qué fue. Quizás el silencio. Quizás la sensación de que había algo raro. Me quité los auriculares. El parque estaba completamente en calma. No se oía ni un coche, ni gente, nada. Me acerqué a la fuente, como lo había hecho otras veces, sin darle mayor importancia. Pero entonces lo noté. Un zumbido leve, como una vibración en el aire. Era casi imperceptible, pero constante, como un pitido de fondo, y algo más. Sentí un cambio de presión, como cuando entras en una iglesia vacía o en una cueva. El aire pesaba. El silencio dolía en los oídos. Me acerqué un poco más a la estatua. Siempre me había parecido una pieza rara. Una figura cayendo, retorcida, con esa expresión, no sé si de dolor o de rabia. Es la única estatua en el mundo dedicada a Lucifer. Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que muchos no saben, y que yo tampoco sabía en ese momento, es que está exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. Ni uno más, ni uno menos. Me quedé parado, mirándola. No por gusto, sino porque no podía dejar de hacerlo. Y fue ahí cuando lo vi. Una sombra, justo detrás del pedestal, muy delgada, como si fuera el reflejo de alguien que no estaba allí. Parpadeé. Pensé que era un efecto de las farolas, o que estaba cansado. Pero la sombra se movió, lentamente, como si diera un paso. Dije en voz alta: ¿Hola? Nada. Me acerqué con el móvil en la mano, la linterna encendida. No había nadie. Revisé todo alrededor. Ni un alma. Solo hojas secas moviéndose con el viento. Estaba por irme cuando escuché algo más. Un lamento. No un grito, ni una voz clara. Era como un susurro profundo. Una mezcla de viento y sollozo. Algo que parecía salir de debajo de la tierra. Fue muy breve, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. Eché a andar rápido. No corrí, pero lo pensé. A mitad de camino, oí lo peor. Una risa, corta, seca, como si alguien se burlara a lo lejos. Venía de atrás, del lugar donde estaba la estatua. Me giré, con el corazón en la garganta. No había nadie, pero la fuente estaba encendida. Eso fue lo más raro. Yo la había visto apagada al llegar. Las fuentes del retiro se apagan todas a las 22 en punto, sin excepción. Esa noche eran las 22:45, y el chorro de agua salía como si nada, iluminado por una farola que, segundos antes, también estaba fundida. Decidí no volver a cruzar por ahí. Salí por la primera salida que encontré, respirando como si me hubiera quitado una mochila de cemento de encima. Días después, se lo conté a una amiga que estudia historia del arte. Me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Esa estatua ha sido visitada por sectas, por curiosos, por gente que no va por turismo. Hay registros de rituales ahí, y aunque no creas en nada, el lugar guarda una energía rara, porque la gente la ha cargado con miedo, con obsesión, con devoción, incluso. No soy creyente, ni espiritual, no creo en demonios ni en maldiciones, pero tampoco me río ya de los que lo hacen. Si algún día vas al retiro y te da por visitar el ángel caído por la noche, aunque no deberías poder entrar, no te quedes mucho rato. Y si escuchas algo que no parece venir de este mundo, sigue caminando y no mires atrás. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.